Entrevistado por el canal de televisión Acento, el juez emérito del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez consideró una injerencia de los Estados Unidos en el país y una invasión a la soberanía dominicana el acuerdo de prechequeos en el transporte aéreo firmado por el Estado dominicano y que comenzaría a ponerse en práctica por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en caso de que sea validado por el Tribunal Constitucional y el Congreso dominicano. ¿Son ciertas e inapelables las afirmaciones del magistrado Gómez? Vamos a hablar de este tema desde la perspectiva legal y para esto nos acompaña el doctor y amigo de este espacio, Eduardo Tavares. Bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre, doctor. ¿Cómo está? Saludos, buenas tardes, Miralba y Pinky. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantados de recibirlo. Ay, doctor, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, háblenos un poco primero de este acuerdo de prechequeo, para entender por qué se le podría llamar injerencia o invasión a la soberanía. ¿Qué es lo que plantea el prechequeo? No, fíjese, los Estados Unidos, incluso más que un acuerdo, lo llama un programa de preautorización para entrar a los Estados Unidos. Ellos lo ven, y así eso fue el espíritu del acuerdo, como una facilidad para la República Dominicana en cuanto a todas las personas, sean nacionales o extranjeras, que desde República Dominicana vayan hacia los Estados Unidos. En primer lugar, el acuerdo base se inicia desde el aeropuerto de Punta Cana para llegar a todos los Estados Unidos. Es decir, que una vez usted se prechequea o pre-clearance, usted ya pasa ese chequeo, valga la redundancia, y ya cuando llegue a los Estados Unidos solamente lo que usted va a hacer es buscar sus maletas y por ahí mismo se va a su hogar o la actividad que tenga que hacer. Es decir que realmente desde mi óptica jurídica y como ciudadano también veo que es por el momento, es una facilidad que se le da a los dominicanos y a todo aquel que viaje desde República Dominicana. Fíjate, te hago la salvedad que a todo aquel que viaje desde la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esto atrae un poco, o atrae el turismo, en cuanto a que se va a considerar, una vez esté en aplicación este acuerdo, esté en funcionamiento, se va a considerar a todo aquel que haga un transfer o pase de tránsito por aquí y se acoja a ese prechequeo, se va a considerar como un vuelo doméstico. O sea, no se va a considerar como que pasó por República Dominicana, sino que siempre estuvo dentro del dominio de los Estados Unidos, y eso es un incentivo para el turismo en cuanto a que garantiza mayor fluidez para aquellos que tengan que transportarse vía aérea. ¿Qué parte pudiera interpretarse como una injerencia o una invasión a la soberanía? ¿Por qué el magistrado señala estos puntos? Sí, fíjense, él alega, no solamente él, sino el magistrado o los ex magistrados Yotin Curi y Katia Miguelina Jiménez, ellos alegan en cuanto a ceder un tanto el dominio de los aeropuertos, cosa que no es así en cuanto a lo acordado. Y también ellos alegan otros puntos como el manejo de la reciprocidad, que no la hay, en cuanto a que solamente es para República Dominicana que se va a hacer ese prechequeo y no desde los Estados Unidos con relación a República Dominicana. Entonces ellos alegan violaciones de tipo de carácter de derecho internacional, en cuanto a que cuando los acuerdos se hacen, se articulan, se logran con el objetivo de
que haya reciprocidad entre los estados. Entonces, pero ya esa parte, como le decía anteriormente, es muy manejable porque hay reciprocidad en cuanto a los beneficios que se van a obtener en favor del turismo. También alegan que en caso de refugiados, no, como estamos todavía en territorio dominicano, pues no podrán los Estados Unidos acoger ningún refugiado que provenga desde la República Dominicana, en virtud de que estamos todavía en territorio dominicano. Así las cosas, ellos plantean estos elementos más de carácter internacional que de carácter interno, y lo importante es que debe saberse que este acuerdo no es desde ahora. Este acuerdo, claro, para la República Dominicana se firmó en el 2016, pero este acuerdo, el primer acuerdo que hizo Estados Unidos, que lo hizo para Toronto, fue en el año 1952. ¿Y cuál es su objetivo o cuál es su finalidad? Su finalidad es combatir el terrorismo y tener mayores controles con las personas que van hacia su territorio americano. Entonces, esta es la finalidad. La finalidad es de combatir el terrorismo, las personas que vayan a los Estados Unidos, y se ha ido implementando en otros países. Hay algunos 6 países de manera fija ya que se usa este prechequeo o autorización, y dentro de esos países también hay varias ciudades que ya también están instaladas estas oficinas. Sí, Miralba, lo vemos, y amigos, y Pinky, si vemos que me pregunto, pero la DEA tiene oficinas aquí en la República Dominicana, la DEA. Entonces, y es una oficina de los Estados Unidos, y hay injerencia. No hay injerencia, simplemente son departamentos investigativos de otros países, de colaboración recíproca, y ellos, pues entonces, tienen cierto dominio de sus intereses. ¿Hay injerencia? Pregunto, Miralba y Pinky, cuando se firmó el acuerdo bancario en el que cualquier movimiento que tenga que ver, transacción comercial bancaria, que tenga que ver con un estadounidense, tiene que ser enviado también a los Estados Unidos. Ese movimiento que hizo transaccional comercial bancario, que hizo ese ciudadano americano. Entonces, ¿hay injerencia? Lo que pasa es que ya estamos viviendo en un mundo donde ya los objetivos no son solo nacionales, sino son mundiales. Y tengo para informarte que tanto la misma Constitución de la República Dominicana establece que en cuanto hay prioridad en cuanto a los tratados que tengan que ver con la seguridad, con temas de seguridad. O sea, hay mayor flexibilidad en cuanto a los temas que tengan que ver con seguridad ciudadana. Entonces, partiendo de ahí, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, del punto de vista jurídico, los alegatos que ellos esgrimen no dejan de tener cierto, digamos, fundamento, pero no es como para que no sea aprobado por el Tribunal Constitucional, que desde el año 2016, como le dije, diciembre del año 2016, todavía reposa en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué en el Tribunal Constitucional? Porque la Constitución establece que el Tribunal Constitucional pues debe tener el control preventivo de todo tratado una vez firmado por el gobierno dominicano, pero previa su ratificación
por el Congreso de la República Dominicana. O sea, ese es el filtro. Se firma por el gobierno de la República Dominicana, en este caso el canciller Vargas, en su momento lo firmó en el gobierno del expresidente Danilo Medina, y tiene que ser entonces refrendado, autorizado, aprobado por el Tribunal Constitucional y finalmente ratificado por el Congreso. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? De ese tamiz, de ese proceso que debe de llevarse. Es que una vez aprobado un tratado internacional o un acuerdo de ese tipo, pues la propia Constitución establece, nuestra Carta Magna actual establece que ese tratado tendrá entonces un rango, una categoría constitucional. O sea, estará por encima de cualquier ley adjetiva, tendrá un rango constitucional y en vía de consecuencia deberá ser aplicado por todos los órganos públicos como una ley de aplicación directa.